Uno, 2, 3, probando sonido. Buenas noches. Estamos puntualizando ya las 12 de la noche con 3 minutos en este 22 de agosto del 2021. Así como lo dice aquí la fecha que tenemos acá de este lado. Bueno, estamos volviendo nuevamente a transmitir en esta plataforma, señores. Hoy nada más vengo un poquito breve, nada más para este analizar un poquito lo que se está por venir o por ver en el gobierno de El Salvador. Estamos transmitiendo desde Santa Ana. Ok, somos tu servidor es un youtuber santaneco. Posiblemente pues no vamos a tener a muchas personas en vivo, pero estuve analizando algún par de publicaciones en las redes sociales referente a lo que se va a estar dando en la coyuntura social de nuestro país El Salvador, que es ya la entrada del Bitcoin. Estuvimos viendo un par de paneles de programas populares, ¿verdad? Refiriéndose a la temática del Bitcoin, al rechazo aparente que hay de momento por parte de la sociedad civil salvadoreña ante esta situación que estará tomando en pocos días. Prácticamente tenemos menos de 20 días um, para que esto entre en vigencia como moneda legal transitoria en El Salvador, en territorio salvadoreño. Ahora bien, hay muchas especulaciones, muchas preguntas por parte del público eh, referente a todo esto. La verdad es que yo en lo personal esperaba unas reglas del juego, por decirlo así, por parte del gobierno, unas reglas extras que estarían agregándole como un control, ¿verdad? Como algunos parámetros de límites referente al manejo del Bitcoin aquí en la economía salvadoreña. Lastimosamente ya estamos a menos de 20 días que no se miran muestras de información extra por parte de la Asamblea Legislativa o por parte de las instituciones de economía salvadoreña. Innovación creo que se llama. Innovación, vamos a ver, permítanme, vamos a verificar. Secretaría de Innovación creo que se llama. Secretaría de Innovación. Uy, no me quiere entrar. Facebook, permítanme, vamos a entrar por otro modo, otro navegador. Secretaría de Innovación y Tecnología de El Salvador ni tampoco el Ministerio de Economía han agregado información adicional referente a esta coyuntura que ya se nos viene encima y lamentablemente no tenemos ningún pronunciamiento por parte del gobierno, ni siquiera publicidad. Y bastante alarmante porque en estos programas que le comentaba, vamos a abrir varias ventanas por acá para mostrarle. Yo creo que no estoy muy seguro si voy a poder porque estoy nuevamente agarrando el hilo en esta plataforma. Permítame. Ministerio de Economía, El Salvador, correcto.
Y luego Ministerio de Medio Ambiente, de Trabajo, de Salud, de Prensa sería, de Prensa, de la Presidencia y Economía de Innovación. Aquí está Ministerio de Innovación y Cultura. Ajá. Vaya, ahorita les muestro, permítame cómo podemos enseñarle captura de stock. Esto lo vamos a cortar. Color. Escritorio. Pero no se mira. Vamos a ver. ¿Cómo está la cosa? Permítame. Ah, bien, ahí se está viendo ya. ¿Qué pasó? ¿Se quedó congelado esto? Permítame, estoy agarrándole la cosa a esto. No, definitivamente no le hay. Permítame, vamos a intentar de otra manera. Captura. O sea, vamos a estar un poquito fallando, vaya. Ahí sí. Ahí sí es. Vamos a ver. Cámara. USB video. Ok. Y le damos aquí. Ok. Yo creo que ahí sería más fácil. Ok, vamos a irnos a así. Vaya, ahí prácticamente creo que ya le estoy mostrando. Sí, ¿verdad? Se supone. Vaya, continuamos los esfuerzos para generar la cultura. Aquí tenemos aparentemente Secretaría de Innovación. Ahí está. Y no tenemos nada referente a lo que es el Bitcoin. No le están dando ni siquiera publicidad. Años esta mañana, lanzamiento del sitio web Inclusión y Educación Financiera. Dice, la herramienta está disponible para todos los salvadoreños con el objetivo de fomentar el desarrollo de competencias financieras. Para este proyecto, manera articulado el objetivo de promover innovación financiera, implementación de programas que nos permiten incrementar bancarización y el uso de instrumentos financieros para todos. Dice, esta plataforma tiene como objetivo alfabetizar digitalmente a todos los conceptos claves de educación financiera, la adopción de temáticas fintech y la facilidad de uso para todos los usuarios. En el sitio se incluirán todas las temáticas didácticas necesarias para los ciudadanos tengan oportunidad de recibir diversos cursos de información financiera con el lenguaje comprensible para hacer más fácil su proceso de aprendizaje. El subsecretario dice, pero no mencionó el Bitcoin, ¿verdad? Se supone que por medio de esa
plataforma estarían, y aquí este día inicia el nuevo reto de nuestros becarios del programa Becas. Ahí están, ¿no? Este es un día muy especial para nuestro programa exterior, ya que realizamos el lanzamiento del proyecto de mejoramiento del servicio de emisión y entrega inmediata de luz en el exterior. Bueno, ojalá que sí sea cierto. 1000 becas. Aplica una de las 1000 becas sobre creación de videojuegos. Mire qué bonito. Convocatoria abierta del 30 de julio hasta el 11 de agosto. Esto estuvo vigente en esta página y no me le dieron mucha publicidad. Está este muchacho. Avances y no se menciona nada del Bitcoin. Mire, en breve comenzamos. Dice transformación digital de Centroamérica. Otro detalle que me gustaría mencionarles es que tampoco se ha visto publicidad de respaldo, ni siquiera el avance de mayor cobertura digital y de web en el país. Y como le digo, estamos a menos de 20 días de que ya entre en vigencia el Bitcoin dentro del territorio nacional, y la verdad es que no creo yo que en menos de 20 días quieran pues tratar de ganarse al pueblo salvadoreño. La verdad es que no mencionan nada. El Ministerio de Salud Francisco Lavid dijo que El Salvador está dando pasos importantes para ser un país atractivo, donde los centroamericanos tienen información especializada. Pero estos son como le digo, vamos a ver si trasladamos donde haga menos estorbo. Aquí, qué bonito. Aquí. Vaya. Solo para que se vea un poquito mejor la información aquí. Ahí está un poquito mejor. Y no hay ninguna mención, por lo menos esto fue hace 3 horas. Solo aparece notificación del ministerio. Todos los medios de prensa, convocatoria de equipo de interdisciplinario contención epidemiológica. O sea que le están dando más realce a la situación del presidente Otua, a la cuestión de la epidemiología, ¿verdad? Pero usted, yo le invito a que vaya a las páginas oficiales, ¿verdad?, del gobierno de El Salvador. Esta es Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador. Se supone que aquí, o sea, tiene que estar. Vamos a entrar a la página de Economía. Miren, vamos a ver, ruta digital, avanza y aprovecha oportunidades de una nueva economía digital. No se hace mención del Bitcoin. Ingresa a ruta digital MINEC. Vaya, esto prácticamente lo vamos a verificar en estos momentos de qué tan digital es tu pyme o mi pyme. Vaya, productos de innovación, comunicaciones, personas y organizaciones, cultura y liderazgo, cómo funciona la ruta digital. Aquí hay varios temas y no se ve por ningún lado la cuestión del Bitcoin. Vamos a seguir analizando. Cuando regresas a tu casa después de hacer tus compras, lávate las manos, bañate y cámbiate de la ropa. Correcto, ese es el protocolo de ingreso. Mire, vamos a ponerle un poquito de énfasis a esta situación porque es importante recordar de que el COVID todavía está en la calle, en el exterior,
Y si nosotros nos cuidamos de este protocolo muy importante antes de empezar a convivir de nuevo, una vez hemos llegado a la casa, pues ponemos en mayor riesgo a nuestra familia. Veamos regulación de registro de medicamentos biológicos y biotecnológicos y vacunas. Mire, Enrico Aragón del Valle. Webinar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Renovación de registro de medicamentos. María Zelaya. Educación, encuesta de hogares, dice los equipos de cartografía. 23-27 de agosto, equipo de Majestic.